Bueno, vamos a comenzar con esta sesión de integral definida. Tener en cuenta que la forma de integrar es exactamente la misma, es decir, la forma de resolver la integral es lo mismo que ya hemos visto antes en las integrales indefinidas, ¿vale? La única particularidad es, bueno, que hay luego que sustituir en A y en B la solución. Ahora os cuento en qué consiste la regla de Barrow. Bueno, supongamos en un primer momento que tenemos una función f de x, ¿vale? Situada por encima del eje OX, bien. Vamos a considerar las rectas A, la recta x igual a A y la recta x igual a B. Bien, pues entonces el área que queda encerrado entre la función y el eje y entre las rectas A y B, ¿vale? Vamos a llamarlo el área de t. ¿Cómo se calcula ese área de t? En realidad es la integral valorada en A y en B de la función f de x. Bien, la solución que nos va a dar esa integral va a ser lo que conocemos como el área de t. ¿Vale? Por tanto, tener en cuenta que las integrales definidas para lo que me valen es para calcular áreas. Bien, ¿qué es lo que me dice la regla de Barrow? La regla de Barrow me dice que si una función f de x mayúscula es una primitiva de f de x, es decir, es la solución de la integral, ¿sí? Por tanto, si yo tengo la integral valorada en a y en b de la función f de x, bien, la solución de esta integral es la función f de x mayúscula. Pues esta solución hay que valorarla en b y en a, es decir, la solución sustituyo lo que me ha dado en esa solución, la x por b, y luego la sustituyo por a, y resto los dos, ¿de acuerdo? Eso que me da, pues va a ser el área de t, ¿vale? O el área que encierra la función entre la función y el eje. Veamos algunos ejemplos para entender bien cómo se aplica la regla de Barrow. Bien, vamos a aplicar la regla de Barrow, por tanto, a estos dos ejemplos. En un principio tenemos la integral valorada en 1 y 3 de la función x cuadrado. Como recordamos, esta integral sería, subimos el grado y lo dividimos entre el grado, ¿vale? Y ahora la diferencia que hay entre una integral definida y la definida es que ahora tenemos que valorar esta solución en 1 y en 3, ¿vale? ¿Qué significa? Tenemos que sustituir la solución por 3, 3 al cubo entre 3, es decir, 3 por 9 por 3, 27 tercios, bien, menos, y ahora lo mismo en 1, menos 1 tercio, ¿vale? Por tanto, la solución sería 26 tercios, ¿de acuerdo? Como recordar que cuando uno hace una integral definida lo que está calculando es áreas, siempre queda bien poner al final de la integral definida unidades al cuadrado, ¿de acuerdo? Bien. Otro ejemplito, podemos ver aquí esta integral. Esta, si nos damos cuenta, arriba tengo casi la derivada de lo de abajo. Si yo arriba tuviera la derivada de lo de abajo, como ya sabemos, sería el logaritmo neperiano de lo de abajo, ¿verdad? Bien, pero si nos damos cuenta no tengo exactamente la derivada arriba de lo de abajo, porque sería la derivada de x cuadrado más 1 sería 2x, es decir, que a mí me hace falta aquí un 2 que no tengo. Para que en realidad esta integral fuera esto me hace falta un 2 que no tengo. Recordad cómo era este truco. Cuando tengo un número multiplicando, quito el número que está multiplicando, que no tengo, y saco un medio fuera, ¿vale? Por tanto, la solución de mi integral sería esta. Ahora esto, como ya hemos dicho, hay que valorarlo, en este caso, entre 2 y 3. ¿De acuerdo? Podemos sacarle factor común a un medio o no, nos da igual, podemos ponerlo así. Si sustituimos en 3, sería 3 al cuadrado 9 más 1, 10, sería un medio por el logaritmo neperiano de 10. Lo mismo ahora, pero hay que restárselo con 2. 2 al cuadrado 4 más 1, 5, menos un medio por el logaritmo neperiano de 5. Lo que es lo mismo, como he comentado, se le podría sacar factor común al un medio que multiplica el logaritmo neperiano de 10 menos 5. Unidades al cuadrado. ¿De acuerdo? Está claro estos ejemplos de cómo se aplica la regla de Barrow, ¿verdad? Sencillo. Vale, si vemos algunas de las propiedades de la integral definida, podemos ver cómo la integral definida valorada en a y en a de una función es 0. Vale, obvio, ya que f de a menos f de a luego va a ser 0. La integral definida en a b de una función, ¿vale? Es lo mismo que hacer la integral en negativa y puedo cambiar, ¿vale? La a y la b las puedo intercambiar. Estas propiedades son iguales que la integral indefinida, es decir, un número por una función. Un número, la integral de un número por una función es el número por la integral de la función, ¿vale? Se puede sacar el número y luego simplemente hacer la regla de Barrow con f de x.
Y lo mismo con la suma, con la resta, ¿de acuerdo? Os voy a contar ahora unas propiedades referentes al cálculo de áreas para que queden unas cosas claras antes de que veamos algunos ejemplos. Otras propiedades que tenemos que tener en cuenta, especialmente para el cálculo de áreas, ¿vale? Son estas 4 situaciones que os he pintado. Mirad, la situación típica es cuando tenemos la función por encima del eje x, ¿no? Valorada entre la recta x igual a y la recta x igual a y. Entonces, el área encerrada estaría esa zona t. ¿Vale? Pues para calcular ese área de t, siempre simplemente la integral entre a y b, ¿vale? De la función que pasa por encima del eje de f de x. Pero podemos tener otras situaciones que no son la típica, como pueden ser esta en este caso. Es decir, ahora la función está pasando por debajo del eje, ¿de acuerdo? Si la función en vez de pasar por encima pasa por debajo del eje, la integral se hace exactamente igual, simplemente hay que considerarla en valor absoluto, ¿vale? ¿De acuerdo? El valor que nos den positivo, ya que estamos calculando áreas, siempre van a ser positivas. Bien, si tenemos esta otra situación, ¿vale? Aquí vemos cómo me dicen calcular la integral entre a y b, ¿vale? De la función f de x. Nos damos cuenta que entre a y b tenemos tanto esta zona que está por encima del eje, como esta zona que está por debajo del eje, ¿vale? La zona t sería la suma de las dos. ¿Cómo haríamos eso? Vale, esta primera parte estamos en esta situación y esta segunda parte, ¿vale? La zona que está por debajo del eje, estaríamos en esta otra situación. Por tanto, sería la suma de dos integrales. La integral entre a y c de f de x, diferencial de x, más, recordar la integral entre c y b de la función f de x. Como esta integral, como esta zona está por debajo del eje, pues consideramos valor absoluto. La suma de estas dos sería, por tanto, el área de t, el área de las dos zonas. La última situación, otra situación, cuando tenemos que calcular el área, ¿vale? Que está encerrada entre dos funciones, ¿de acuerdo? Imaginaros que tengo la función f de x y la función g, y quiero el área que está comprendida entre las dos, entre la recta x igual a y la recta x igual a b, ¿vale? ¿Cómo calcularía ese área de t? Pues sería la integral entre a y b de la función que pasa por arriba menos la función que pasa por abajo, ¿de acuerdo? Hacemos la integral de la recta de estas dos funciones, ¿de acuerdo? Y ese sería el área de t. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos de cálculo de áreas aplicando esto. Veamos un ejemplo de cálculo de áreas aplicando las integrales definidas. Aquí me piden haya el área limitada por las rectas y igual a 1 partido por x, igual a 1, el eje o x, la recta x igual a 0 y x igual a 2. Si pintamos, nos va a quedar algo de este tipo. La recta igual a 1 partido por x, recordar que es la hipérbola del primer y del tercer cuadrante. Por los datos que me dan, solo me va a interesar la del primer cuadrante. La recta igual a 1, vale, es decir, la recta igual a 1 la vamos a pintar pues, por aquí aproximadamente. Vale, también recta igual a 1. Me dicen el eje OX, ¿vale? Bueno, pues tenemos mi eje OX. Me dicen la recta x igual a 0, podemos pintar la discontinua, la recta x igual a 0, bien, y me piden también la recta x igual a 2. Si pintamos, por ejemplo, 1, 2, mi recta x igual a 2, ¿vale? Pues ahí tendríamos mi recinto. Me dicen, por tanto, que calcule, como podemos observar, el área de este recinto que me queda aquí. Este sería el recinto T. Bien, si nos damos cuenta, este recinto lo podemos partir en dos, debemos partirlo en dos, ya que dentro del mismo recinto, por decirlo de alguna manera, para que lo entendáis, no tenemos el mismo techo. Aquí de techo tenemos la función y igual a 1 y aquí de techo tenemos la función 1 partido por x. Sí que evidentemente delimitadas por debajo las dos por el eje x, ¿vale? Pero si queremos podemos partir el recinto en dos partes, ¿vale? E integrar las dos partes de forma separada. Aquí lo que tendríamos en el primer recinto, ¿vale? Está claro que eso es el punto 1. ¿Dónde corta la función y igual a 1 y igual a 1 partido por x? En el 1, x igual a 1. Eso es obvio. Si queremos plantear las dos integrales para calcular este recinto, sería la integral entre 0 y 1 de la función, recordar la función que pasa por arriba siempre, esta es la función igual a 1, es decir,
de la función 1 diferencial de x más la integral entre 1 y 2 de la función que pasa por arriba de este recinto, que es la función igual a 1 partido por x. ¿De acuerdo? Por tanto, me quedaría la suma de estas dos integrales. La integral de 1 sabemos que es x, que habría que valorarla entre 0 y 1. Bien, más la integral de 1 partido por x, que sabemos que es el logaritmo neperiano de x, que vamos a tener que valorarlo entre 1 y 2. ¿De acuerdo? Bien, vamos a valorarlo. X si sustituyo por 1 es 1, esto es 0, por una parte me queda 1 menos 0, más logaritmo neperiano de 2 menos logaritmo neperiano de 1. ¿De acuerdo? 1 menos 0, 1, 1 más x. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, se puede simplificar ya que sabemos que el logaritmo neperiano de 1 vale 0. Sí, en realidad me quedaría que es 1 más logaritmo neperiano de 2. Vale. Bien, recordar unidades al cuadrado, porque lo que estamos calculando son áreas. Bien, veamos otro ejemplo. Bien, en este otro ejemplo me dicen que calcule el área encerrada entre la parábola igual a x cuadrado y la recta igual a x más 2. Bien, vamos a hacer un dibujo rápido simplemente para hacernos una idea gráfica del área que tenemos que integrar. Si pintamos la función igual a x cuadrado, sabemos que es la parábola que tiene vértice en el 0, 0. Y si pintamos la función igual a x más 2, lo único que tenemos que hacer es darle un par de puntos, ¿vale? Por ejemplo, le podemos dar cuando el x vale 0 vale 2 y cuando vale 1 vale 3. En el 0, 2, por ejemplo, y en el 1, 3. Pues aproximadamente la recta que pasa por esos puntos. Bueno, pues este es el área que tenemos que integrar. Lo que tenemos que saber es qué punto es este y qué punto es este, ¿vale? Porque son los dos puntos que delimitan, ¿vale?, mi área. En este caso, pues lo único que hay que hacer, como es punto de corte de estas dos funciones, lo único que podemos hacer, pues hacer un sistema de ecuaciones con los dos, ¿vale? Hago un sistema de ecuaciones con los dos, ¿vale? Donde si lo queremos resolver por igualación, como y vale esto, esto por tanto tiene que ser igual a esto, lo convierto en una ecuación de grado 2, ¿sí? Hacemos la fórmula de grado 2, la dejo como tarea, ¿vale? Es sencilla y me da como raíces el menos 1 y el 2. Bien, es decir, que este punto va a ser el menos 1 y ese punto va a ser el 2. Por tanto, ¿cómo va a ser mi área? Ver que este es como el ejemplo cuarto que os he puesto antes de las 4 situaciones, es un área que está encerrado entre una función que pasa por arriba y otra función que pasa por abajo. Ahora no tenemos de suelo el eje o x, ahora tenemos otra función. Bien, por tanto recordar que era la integral de la función que pasa por arriba menos la que pasa por abajo. Es decir, aquí lo que tenemos es la integral en nuestros términos, en nuestros valores de integración, que en este caso sería el menos 1 y el 2, de la función que pasa por arriba, que es la x más 2, menos la que pasa por debajo, que es x cuadrado. Bien. Vale, está claro que lo que tenemos, por tanto, es simplemente que integrar este polinomio, que lo que tenemos, recordar, subo grado dividido entre el grado, la integral de 2 es 2x, y aquí igual menos subo grado dividido entre el grado. Vale, y esto hay que valorarlo entre menos 1 y 2. ¿Vale? Vamos a echar las cuentas. Si valoro en 2, lo que me va a quedar es 2 al cuadrado 4, 4 entre 2 son 2, 2 más 2 por 2 son 4, menos 2 al cubo 8 tercios. Eso es lo que me da sustituyendo en 2 y ahora menos, vamos a sustituir en menos 1, menos 1 al cuadrado 1, 1 entre 2 es un medio, 2 por menos 1 va a ser menos 2, menos 1 al cubo es menos 1, ¿vale? Por tanto, menos entre menos va a ser más, más un tercio me va a quedar. Si restamos esto, nos queda lo siguiente. Bien, esto serían 10 tercios, esto serían menos 7 sextos, por tanto 10 tercios menos 7 sextos es más, ¿vale? Que esto me da 9 medios unidades al cuadrado. ¿Vale? Está claro cómo se aplican estas diferentes situaciones
a problemas de este tipo, ¿vale? Os recuerdo que os he adjuntado muchos ejercicios resueltos, ¿vale? Donde se aplican todas las técnicas que hemos visto durante el curso, ¿vale? Vienen resueltos para que no tengáis problemas a la hora de si queréis comprobar el resultado, cómo va el procedimiento. Bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro curso.